Familia exigió vender mi tienda de $300.000. Padre gruñó, si desaparecieras, esta casa no se derrumbaría. Así que desaparecí esa noche, dejando solo una llave. Lo que encontraron después los dejó helados. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso donde quiera que se encuentren. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mis manos, permanentemente marcadas por el fino polvo de la madera y el tenue olor a pulimento de metal, se sentían extrañas al agarrar el volante de mi vieja camioneta pick-up. Era la misma camioneta que casi vendí hace años para ayudar a mi padre con una factura médica que juró que no podía cubrir, una factura que nunca volvió a mencionar una vez que le envié el dinero. Cosas pequeñas, en aquel entonces, solo lo que la familia hacía, ¿verdad? Mi ferretería, Sánchez Supply, no era solo un trabajo, era cada nudillo raspado, cada inventario nocturno, cada sonrisa de un cliente satisfecho condensada en un espacio físico. La había comenzado hace 8 años con un préstamo modesto y una cantidad ridícula de fe en el trabajo duro, fe en ofrecer un servicio decente, fe en que si construías algo real y valioso, se mantendría. Y se mantuvo, sí. La última valoración necesaria para un pequeño préstamo comercial la situó en alrededor de $300.000. Tal vez no sea una fortuna para algunos, pero era el trabajo de mi vida, construido tabla a tabla, tornillo a tornillo. Olía a esfuerzo honesto y se sentía como tierra firme bajo mis pies. Mi hermano, David, tenía ideas diferentes sobre la construcción. Sus empresas siempre eran llamativas, digitales, con el objetivo de hacerse ricos con el mínimo esfuerzo. Startups tecnológicas, esquemas de criptomonedas, disrupciones en industrias que no entendía. Y siempre fallaban estrepitosamente. Mis padres, benditos sean, veían a David a través de unas gafas de color rosa. Era el hombre de las ideas, el que tenía potencial, el chico de oro cuyos fracasos eran solo reveses temporales en el camino hacia la grandeza inevitable. ¿Mi negocio estable, rentable, real? Oh, eso era dulce, un pequeño y bonito pasatiempo, lindo. Mi hermana, Sofía, lo llamó así una vez, con esa pequeña y tensa sonrisa que reservaba para cualquier cosa que yo lograba y que no la beneficiaba directamente a ella, o que no encajaba en la imagen de éxito cuidadosamente seleccionada de la familia. Había ayudado a David antes, por supuesto. Cantidades más pequeñas, enmarcadas como préstamos que definitivamente pagaría con su próximo gran éxito. Dinero para el alquiler cuando su última startup fracasó, efectivo para equipos esenciales, incluso pagando algunas de sus deudas menos legales que mis padres pasaban convenientemente por alto. Siempre estaba bajo el paraguas de la familia ayuda a la familia. Quería creer eso. Quería creer que era una parte valorada de ese círculo, no solo un cajero automático con una caja de herramientas. Ese era mi punto ciego, ahora lo veo. Mi profundo anhelo de su aprobación genuina, de que me vieran a mí y a mis esfuerzos, me cegó ante la naturaleza transaccional de su amor. Cuando llegó el mensaje de texto de mamá, charla familiar. Estén aquí el domingo a las 3. Urgente, un nudo familiar se apretó en mi estómago. No era una petición, era una convocatoria. Las charlas familiares urgentes siempre significaban que David estaba en problemas de nuevo, y se esperaba que mi cartera fuera la solución. Conduje por la ciudad hasta la casa donde crecí, la casa que se sentía menos como un hogar y más como un decorado para las actuaciones familiares estos días. Era una casa bonita, bien cuidada, que proyectaba estabilidad externamente. Dentro, sin embargo, el aire estaba cargado de resentimientos y expectativas no expresados. Las fotos familiares en la pared, mostrando rostros sonrientes de vacaciones pasadas, se sentían menos como recuerdos y más como acusaciones silenciosas, recordándome el papel que se esperaba que desempeñara. Todos estaban allí en el salón. Papá sentado en su sillón, con el ceño fruncido. Mamá posada en el sofá a su lado, ya desviando la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Sofía estaba en la esquina, revisando su teléfono, una pequeña y sabida sonrisa jugando en sus labios al entrar yo. David no estaba allí, por supuesto. Él no estaba. El chico de oro no tenía que enfrentar el desastre que otros debían limpiar. La charla trivial fue breve, forzada. Luego papá se aclaró la garganta. La startup de David, bueno, necesita una inyección sustancial de efectivo.
Más de lo que tenemos ahora. Mamá se retorció las manos. Sofía finalmente levantó la vista, su sonrisa se ensanchó casi imperceptiblemente. ¿Cuánto de sustancial? Pregunté, mi voz tensa. Ya sabía a dónde iba esto. $250.000, afirmó papá como si pidiera cambio para un billete de 20. Se me cortó la respiración, $250.000 era casi el valor total de mi negocio. Papá, yo no tengo ese tipo de efectivo disponible. Tu tienda, dijo mamá suavemente, aún sin mirarme. Podrías vender la tienda. Vale más que eso. ¿Te quedaría algo? Los miré, atónito. ¿Vender Sánchez Supply? ¿Mi tienda? ¿Vender mi tienda? ¿Hablan en serio? La construí de la nada. Es rentable. Me mantiene. Es estable. Es solo una ferretería, Alejandro, intervino Sofía finalmente, su voz goteando con descendencia. David está al borde de algo grande, potencial real. Tu pequeña tienda, podrías construir otra. Esto es sobre la familia. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Familia? ¿Es esto lo que significa la familia para ustedes? ¿Esperan que desmantele toda mi vida, todo lo que he construido con mis propias manos, para rescatar el último fracaso de David? Después de todas las veces que ya he ayudado. Enumeré algunos ejemplos específicos, el pago de la hipoteca, el alquiler, las facturas inesperadas que había cubierto sin una palabra de agradecimiento. Lo desestimaron con un gesto. Eso era diferente. Cosas más pequeñas, dijo papá con desdén. Esto es importante. Este es el futuro de David. ¿Qué hay de mi futuro? Pregunté, mi voz subiendo. ¿Qué hay de todo lo que he sacrificado? ¿Qué hay del hecho de que he sido el responsable, aquel en quien siempre podían confiar, mientras él? Papá golpeó la mano en el reposabrazos de su silla. ¿Basta? No estamos discutiendo el pasado de David. Esto es sobre la familia ayudando a la familia. Ahora, tu tienda es algo pequeño comparado con su potencial. Es hora de que te comportes como es debido. Su cara estaba roja, las venas abultadas en su cuello. Sus ojos, usualmente solo severos, estaban llenos de desprecio. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un gruñido bajo y gutural que cortó el aire, brutal y frío. Si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Las palabras me golpearon con la fuerza de un golpe físico. No una opresión en el pecho como alambre de púas, esto era peor. Esto era el aire siendo succionado de la habitación, mis oídos zumbando, el suelo de madera pulida inclinándose bajo mis pies. Mi propio padre, mirándome con puro desdén, diciéndome que mi existencia, mis contribuciones, mi propio ser era totalmente prescindible, irrelevante para la familia que ellos valoraban. Ya no se trataba del dinero. Se trataba de toda una vida de ser ignorado, infravalorado, despreciado. Se trataba de la verdad central de mi lugar, o la falta de él, en su mundo. El dolor no duró. Combustió en un destello de rabia al rojo vivo, inmediatamente seguido por una calma escalofriante y absoluta. El ruido en mi cabeza se detuvo. El mundo ya no se sentía inclinado. Se sentía nítido, claro, completamente definido por esa brutal sentencia. Si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Bien. Desaparecería. Pero no de una manera que les permitiera ganar, no de una manera que les diera lo que querían. Los miré, el padre cuyas palabras acababan de destrozarme, la madre que no podía soportar mirar, la hermana cuya sonrisa estaba congelada en su lugar. No había amor en sus ojos, solo expectativa y decepción porque no estaba cumpliendo lo suficientemente rápido. Ok, dije, mi voz baja pero firme. No en acuerdo, sino en sombrío reconocimiento de la verdad que acababa de entregarme. Me levanté lentamente, recuperando la compostura. El silencio en la habitación era ensordecedor. No discutí, no supliqué, ni siquiera volví a alzar la voz. Simplemente me di la vuelta y salí del salón, salí de la casa, salí de la vida en la que me había esforzado desesperadamente por encajar. Esa noche, empaqué una sola maleta con ropa y lo esencial. Escaneé todos mis documentos importantes, licencias comerciales, registros bancarios,
pólizas de seguro y los guardé en una unidad en la nube segura. Cambié las contraseñas de mis cuentas comerciales y configuré alertas. Esto no era huir, era una retirada estratégica. Dejé la llave de mi apartamento bajo el felpudo. En la encimera de la cocina de la casa de la que acababa de salir, en ese espacio silencioso y vacío después de que todos se hubieran acostado, dejé algo más, la llave de repuesto de su casa. Una declaración silenciosa, los estaba dejando a ellos, no mi vida, no mi negocio. Se despertaron a la mañana siguiente con una habitación vacía, una nota que solo decía, la tienda no es suya para vender y la llave de repuesto de la casa conspicuously sobre la encimera. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que terminara mi primera taza de café en una habitación de motel barata a 50 millas de distancia. El silencio de la habitación del motel solo era interrumpido por el insistente zumbido de mi teléfono sobre la mesita de noche. Observé cómo la pantalla se iluminaba con mamá celular, luego papá móvil, luego Sofía casa. Dejé que sonara y sonara y sonara. Los mensajes de voz comenzaron una hora después. Los primeros eran preocupación fingida mezclada con confusión. Alejandro, ¿estás bien? ¿A dónde fuiste? Estamos muy preocupados. Rápidamente degeneraron en ira. Esto no es gracioso, Alejandro. Contesta el teléfono. Luego culpabilización. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mamá está fuera de sí. Estás destrozando esta familia. La máscara de preocupación cayó por completo, revelando el furioso derecho bajo ella. Necesitas regresar aquí ahora mismo y solucionar esto. Necesitamos acceso a tus cuentas. La cruda exigencia de dinero, ya no expresada con un por favor por David. Los escuché todos, sentado al borde de la rígida cama del motel, sintiendo un nudo frío de dolor y algo más, una sombría validación. Sus palabras resonaban en mi cabeza, si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. No estaban preocupados por mí, estaban preocupados por la pérdida de un recurso. El hallazgo de la llave de la casa probablemente los enfureció. Demostraba que no me había escapado en un arrebato de enojo, había elegido deliberadamente alejarme, y aún tenía el poder sobre mi propia vida y mis activos. Mi nueva realidad en la anónima habitación de motel se sentía austera, solitaria, pero también extrañamente limpia. Ya no más andar con pies de plomo, ya no más anticipar la próxima demanda, ya no más intentar amoldarme al hijo que ellos querían. El olor a ambientador barato era un fuerte contraste con los reconfortantes y familiares olores de mi tienda, pero también estaba libre de la atmósfera pesada y sofocante de su hogar. Este anonimato era un escudo temporal, un espacio para pensar y planificar. Sabía que no se detendrían. Cuando la culpa y la manipulación fallaran, escalarían. Mi mente, ya no nublada por la necesidad de su aprobación, estaba clara y aguda. Ya no se trataba de demostrarles mi valía, se trataba de proteger lo que era mío y establecer un límite tan sólido que nunca más pudiera ser cruzado. Mi primera llamada fue a una abogada recomendada por un conocido de negocios, la licenciada Garza. Su oficina era pequeña pero profesional. Sentado frente a ella, relatando los eventos del domingo, se sentía surrealista. Decir las palabras en voz alta, dijo, si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría, como las hacía sentir aún más brutales. Pero la licenciada Garza escuchó con calma, su expresión de preocupación profesional, no de juicio. Las palabras de su padre, aunque crueles, no son ilegales, dijo, su voz pareja. Sus intentos de presionarlo para vender su negocio, sin embargo, y cualquier acción que tomen para interferir con él, sí podrían serlo. Su negocio está únicamente a su nombre. Sí. Lo construí yo mismo, lo incorporé hace 2 años. Excelente. Necesitamos prepararnos para que potencialmente intenten congelar activos, impugnar la propiedad o incluso demandarlo. Reuniremos todos sus registros financieros, documentación del negocio, y crucialmente, cualquier evidencia del apoyo financiero pasado que les haya brindado a ellos o a su hermano. Mensajes de texto, correos electrónicos, registros de transferencias bancarias, todo. Trabajar con la licenciada Garza fue como encontrar tierra firme en una tormenta. Validó que su comportamiento no era normal, no era saludable. No sentimentalizó la familia, se ocupó de hechos y protección legal. Confirmó que mi negocio era mío, mi dinero era mío, y sus demandas eran solo eso, demandas, sin base legal. Mientras tanto,
sus intentos de contactarme se volvieron más frenéticos, luego más agresivos. Los mensajes de voz se tornaron amenazantes: «Será mejor que regreses aquí, Alejandro, o te arrepentirás». Sofía recurrió a las redes sociales, publicando actualizaciones pasivo-agresivas sobre situaciones familiares difíciles y el dolor de la traición, claramente apuntándome sin nombrarme directamente, manteniendo su máscara social pública de una familia respetable y sufriente. Conocidos mutuos comenzaron a contactarme, torpemente: «Hola Alejandro, ¿todo bien?». Vi la publicación de Sofía, sonaba difícil. Navegar estas interacciones requirió una fachada tranquila y respuestas breves y poco comprometedoras, negándome a ser arrastrado a su drama o justificarme. Pasé horas en la habitación del motel, revisando metódicamente años de historial digital. Los estados de cuenta bancarios dejaron al descubierto el patrón: no solo ayuda ocasional, sino un drenaje constante y significativo. Transferencias disfrazadas de regalos o préstamos que claramente se tenían en cuenta en las finanzas de mis padres y David, permitiendo estilos de vida que no podían permitirse. Correos electrónicos de mis padres enmarcando los fracasos de David como simplemente mala suerte y mi éxito como un recurso sin explotar para ellos. Mensajes de texto de David, demandas casuales de efectivo con vagas promesas de pago. Cada documento guardado, cada registro de transferencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas de explotación que había estado oculto a plena vista bajo el disfraz de amor y obligación. La sala de reuniones se sentía estéril, impersonal, un campo de batalla neutral elegido por la licenciada Garza. Al otro lado de la mesa pulida se sentaron mis padres, Sofía, y su abogado, un hombre mayor con cara cansada que parecía haber visto todo tipo de dramas familiares imaginables. Llegaron luciendo como una imagen de respetabilidad angustiada, sus máscaras sociales firmemente puestas. Ofrecieron sonrisas tensas y artificiales que no llegaban a sus ojos. «Alejandro», dijo mamá, su voz temblando ligeramente de manera ensayada. «Estamos tan contentos de que hayas accedido a reunirte». No respondí a la actuación. Asentí con rudeza al abogado de ellos, luego me concentré en la licenciada Garza a mi lado. El abogado de ellos comenzó a exponer su posición. Pintó un cuadro de una familia preocupada por mi repentina desaparición y mi negativa a apoyar a mi hermano en un momento de necesidad. Habló de la obligación familiar y la importancia de mantenerlos activos dentro de la familia, implicando sutilmente que mi negocio debería considerarse naturalmente un recurso compartido en tiempos de crisis. Sus demandas se declararon formalmente: debía vender mi tienda, contribuir la mayor parte de los ingresos a la empresa de David, y potencialmente compensarlos por la angustia emocional que había causado. Mis padres asentían, luciendo sombríos y agraviados. Sofía se sentó con los brazos cruzados, con una mirada familiar de impaciencia y desprecio apenas disimulado en su rostro. Esperaban que cediera, que me disculpara, que me rindiera bajo la presión de enfrentarlos y sus demandas formales. Entonces fue mi turno. La licenciada Garza habló primero, exponiendo los hechos de mi propiedad legal de Sánchez Supply, su valor y mi derecho a administrar mi propia propiedad. Luego me cedió la palabra para presentar mi perspectiva y mis pruebas. Mi voz era firme, tranquila. No desperdicié energía en emociones. Hablé objetivamente sobre la construcción de mi negocio, mi orgullo por él, los años de trabajo duro. Luego cambié de tema. Mi familia ha hablado de apoyo y obligación, dije, mi mirada recorriendo sus rostros. Y estoy de acuerdo, la familia debe apoyarse mutuamente. Siempre creí que lo estaba haciendo. Abrí mi carpeta. Estos son estados de cuenta bancarios que datan de 10 años atrás. Deslicé copias sobre la mesa hacia su abogado, quien comenzó a hojearlas, con el ceño fruncido. Detallan cada transferencia significativa de fondos de mis cuentas a las cuentas de mis padres, o directamente a las cuentas de David o Sofía, a petición de mis padres o de David. Me refería a fechas y cantidades específicas. Esto no fue ayuda ocasional. Esto fue apoyo financiero constante y significativo, cubriendo facturas, gastos inesperados, rescatando los fracasos anteriores de David. Sus caras comenzaron a cambiar de una confianza engreída a incomodidad. Ahora continué, mi voz adquiriendo una fuerza tranquila: examinemos lo que recibí a cambio. No solo falta de gratitud, sino un constante menosprecio a mi trabajo y un claro favoritismo hacia David. Presenté correos electrónicos y mensajes de texto. Aquí, solicitudes de dinero. Aquí, mi padre desestimando mi negocio como solo una pequeña tienda.
aquí, mi hermana llamándolo, lindo, punto. Y aquí dije, colocando más documentos, hay registros que obtuve a través de una solicitud de información pública sobre los registros comerciales y quiebras anteriores de David. Muestran que 2 de sus supuestos fracasos involucraron, por así decirlo, prácticas contables cuestionables. Prácticas que fueron señaladas, pero que aparentemente nunca fueron perseguidas. Quizás porque el dinero fue rápidamente reemplazado. Y aquí dije, colocando más correos electrónicos, hay correos electrónicos entre mi madre y un pariente discutiendo cómo manejar esas situaciones discretamente para proteger la reputación de David, y mencionando la necesidad de obtener fondos de Alejandro para cubrir gastos imprevistos. Un jadeo de mamá. La cara de papá se puso roja. Sofía miraba fijamente, su sonrisa desapareció, reemplazada por el shock. Su abogado levantó la vista bruscamente de los estados de cuenta bancarios, sus ojos se estrecharon. Esto no era solo que David fuera malo con el dinero, se trataba de engaño deliberado y los padres encubriéndolo activamente, usando mis recursos para hacerlo. Así que la demanda de vender mi negocio rentable y legítimo no era solo para salvar el potencial de David, afirmé, la ira tranquila finalmente entrando en mi voz. Era para encubrir un patrón de imprudencia y posible fraude que ustedes han permitido y ocultado. Y esperaban que sacrificara el trabajo de mi vida para hacerlo. Eso es mentira. Rugió papá, golpeando la mano en la mesa. ¿Cómo te atreves a acusar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a sacar cosas viejas? Cosas viejas, le sostuve la mirada furiosa, o patrones que no quieres que se expongan. Este fue mi momento más bajo. Durante la confrontación, papá se inclinó hacia adelante, su voz goteando veneno. Siempre fuiste el que no encajaba, Alejandro. Siempre callado, siempre juzgando. Esta es solo otra forma de sentirte superior, ¿verdad? ¿Vale la pena destruir tu relación con tu madre? Con todos nosotros. El ataque no fue sobre mi evidencia, sino sobre mi ser más íntimo, golpeando esa vieja inseguridad de nunca ser lo suficientemente bueno, de nunca pertenecer realmente. Por una fracción de segundo, el peso de eso, la finalidad de romper esos lazos, me hizo sentir una ola aplastante de dolor y duda. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría realmente marcharme? Pero entonces vi la crueldad calculada en sus ojos, la forma en que mamá se estremeció no por su ira, sino por la verdad que estaba exponiendo, la pura arrogancia en la cara de Sofía. Y escuché su voz de nuevo, el gruñido de aquel salón, si desaparecieras mañana, esta casa no se derrumbaría. Esa frase solidificó mi determinación. No querían un hijo o un hermano, querían un recurso. Y ese recurso estaba cortando el suministro. Respiré hondo, reprimiendo el dolor, dejando que la fría determinación tomara el control. ¿Quieren hablar de destruir relaciones? Hicieron eso mucho antes del domingo, papá. Lo hicieron cada vez que desestimaron mi trabajo, cada vez que pusieron los caprichos de David antes que mi estabilidad, cada vez que tomaron mi dinero y fingieron que no era nada. Habló de que esta casa se derrumbaría si yo desapareciera, dije, mi voz clara y fuerte. Quizás no la estructura física, pero sí la financiera que construyeron en parte a mi costa. Saqué la última pila de documentos. Estos no son solo estados de cuenta bancarios. Esta es una cronología financiera que he compilado, cruzando mis transferencias con sus registros de impuestos de propiedad públicamente disponibles y los registros comerciales de David. Muestra cómo mi ayuda coincidió precisamente con periodos de tensión financiera para ustedes o necesidad para David. Más que eso, muestra algo más. Miré directamente a mi padre. Siempre nos dijeron que la casa valía aproximadamente $800.000. Lo que no mencionaron, y lo que esta documentación de refinanciamiento de hipoteca de hace 5 años muestra, es que sacaron una segunda hipoteca significativa en ese momento, una que requirió un garante porque sus ingresos no eran suficientes por sí solos. Un garante cuyos activos, a saber, un pequeño negocio rentable, fueron tomados en cuenta para la aprobación. Sus ojos se agrandaron. Su abogado pareció genuinamente sorprendido, ahora hojeando los documentos, su rostro sombrío. Ese garante, terminé, mi voz cortando el silencio atónito, era yo. Me convencieron para que CEO firmara diciendo que era solo una formalidad para ayudarles a obtener una mejor tasa de interés para algunas renovaciones. Nunca mencionaron que era una segunda hipoteca, o que estaban apalancando el valor de mi negocio para asegurarla.
No solo querían mi dinero o mi negocio. Ataron secretamente mi futuro financiero a su propia situación precaria y a la imprudencia de David, sin mi conocimiento completo ni mi consentimiento. Planearon usar mi existencia como una red de seguridad, incluso mientras me decían que era prescindible. La habitación estaba en silencio excepto por el susurro de los papeles en las manos de su abogado. Su máscara social se había roto por completo. Mamá estaba llorando abiertamente ahora, no de tristeza, sino de exposición. Papá estaba mudo, su cara pálida de furia y derrota. Sofía parecía furiosa, pero también asustada. La verdad, respaldada por evidencia irrefutable, flotaba en el aire, un patrón de manipulación y explotación de larga data, culminando en su intento de quitarme todo lo que tenía. Este era mi momento de justicia. La reunión terminó poco después. Les quedaba poco que decir. Su abogado, después de una conversación en voz baja con sus clientes, informó a la licenciada Garza que retirarían sus demandas y cualquier posible acción legal. No hubo disculpas, ni admisión de culpa de su parte, solo derrota y un silencio amargo. Al salir de esa sala de reuniones, sentí una profunda sensación de agotamiento, como si hubiera corrido un maratón. Pero debajo del cansancio había un núcleo de acero, un triunfo silencioso. Los había enfrentado, había dicho mi verdad, la había respaldado con hechos innegables y me había mantenido firme. Todavía no había ganado un juicio, pero había ganado algo mucho más importante, mi dignidad y mi libertad. Las consecuencias legales fueron mínimas, afortunadamente. La licenciada Garza se aseguró de que todas las posibles vías para que interfirieran con mi negocio estuvieran cerradas. No hubo demandas, ni más exigencias formales. La evidencia era demasiado incriminatoria. Las consecuencias sociales fueron más complicadas. Sofía continuó con sus publicaciones pasivo-agresivas por un tiempo, intentando manipular la narrativa, pero la verdad tiene una forma de filtrarse. Los amigos en común tuvieron que elegir bando o evitar el tema torpemente. Fue doloroso perder algunas conexiones, pero las que se quedaron, las que me creyeron o al menos apoyaron mi derecho a mi propia vida, se volvieron invaluables. Mi amigo que había escuchado pacientemente durante mi estancia en el motel se convirtió en el hermano que siempre quise pero nunca tuve. La licenciada Garza, inicialmente solo mi abogada, se convirtió en una consejera de confianza, representando un tipo diferente de relación, una basada en el respeto y la justicia. Financieramente, mi tienda estaba segura. Sin el constante drenaje de la ayuda familiar esperada, pude invertir de nuevo en el negocio, modernizar el equipo e incluso contratar una mano extra. Sánchez Supply no solo sobrevivió, comenzó a prosperar. La empresa de David, como era de esperar, colapsó por completo sin mis fondos. Me enteré por los corrillos que mis padres enfrentaron una tensión financiera significativa después de eso, luchando con esa segunda hipoteca que habían asegurado utilizando el valor de mi negocio. No fue venganza, pero fue una consecuencia de sus decisiones. El proceso de curación no fue una línea recta. Hubo días en que el dolor de su traición me golpeó con fuerza, momentos en que lloré por la familia que creí tener, la que desesperadamente quería. Las palabras del padre, la sonrisa de la hermana, eran heridas que dejarían cicatrices. Pero ya no tenían el poder de controlarme. Aprendí que establecer límites no significa que no ames a alguien, significa que te amas a ti mismo también. Significa reconocer el comportamiento tóxico por lo que es y negarse a ser su víctima. Mi definición de familia cambió por completo. No era sangre, era vínculo. Eran las personas que me veían, me valoraban, respetaban mis límites y apoyaban mi ser auténtico. Mi tienda se convirtió en algo más que un negocio, era mi comunidad, llena de clientes y empleados que se sentían más como familia que las personas con las que compartía ADN. Ahora estoy en paz. La casa no se derrumbó, no. Sigue en pie, probablemente llena de las mismas tensiones y negaciones. Pero mi mundo tampoco se derrumbó. Se expandió. Construí una nueva base, una basada en el autorrespeto, la integridad y la tranquila fortaleza de estar solo cuando es necesario. Las cicatrices son un recordatorio de dónde vengo, pero no dictan a dónde voy. Construí mi propia estabilidad, ladrillo a ladrillo, clavo a clavo, y nadie puede quitarme eso. ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea con alguien a quien amabas? ¿Cómo encontraste tu propia paz después de una traición?